Continuamos en Lliure Directe, continuamos en Radio Clara y vamos a seguir con las entrevistas que tenemos previstas para el día de hoy. Decíamos que hoy queríamos hablar de Guatemala, que queríamos aprovechar la oferta que nos hacía Ángela Pedraza, compañera de Valencia Defensa, que entremos ya por aquí. Buen día, Ángela. Buen día. Buen día, que nos decía que teníamos la oportunidad de charlar con Blanca Achtun, que viene desde Guatemala. Buen día, Blanca, buenos días. Buenos días. Buenos días. Y queríamos aprovechar para que nos cuente qué está pasando hoy en día en Guatemala, y aprovechar que hoy también nos decían que hay convocada una manifestación allí en Guatemala y que nos explicara los motivos y lo que se prevé de esta manifestación. Pero antes de empezar, antes de decirle a Blanca que se presente ella misma, le vamos a pedir a Ángela también, por si aún hay quien no conoce, que no sepa qué es esto de Valencia Defensa, que nos lo explique. Ángela. Bueno, sí, muchísimas gracias, Manolo, y a Radio Clara, que siempre nos abre sus micrófonos para dar voz a las personas defensoras que tenemos acogidas en Valencia Defensa. Valencia Defensa es el programa valenciano de protección integral y acogida a defensoras y defensores de derechos humanos, que por la labor que realizan, defensa de la tierra, de los derechos sindicales, del medio ambiente, bueno, al final defender los derechos humanos de todas y todos, está en riesgo su vida. Este año ya es la tercera edición del programa. La acogida temporal es por 6 meses y pues justo este año tenemos la oportunidad de contar con la compañía de Blanca Achtun, que ella es de Guatemala y pertenece al Comité de Desarrollo Campesino, CODECA, que es una organización que tiene más de 30 años de lucha y de organización. Entonces, pues ya la palabra para Blanca. Blanca, cuéntanos un poco más también sobre CODECA y los lugares donde militas, donde realizas tu trabajo en defensa de los derechos humanos. Bueno, primero pues muchas gracias y agradecer por este espacio, ¿verdad? Y sí, también agradecer al programa de acogida a defensores de derechos humanos de aquí de Valencia, que puedo decir gracias a ellos pues estoy aquí por la criminalización que he tenido en mi país. Por ser defensora de derechos humanos en Guatemala, pues la represión y la criminalización hacia defensores es muy alto. Ahí sí que por exigir justicia, por defender los derechos de la madre tierra y del territorio, es una práctica peligrosa que existe en Guatemala, ¿verdad? Bueno, soy miembro del Comité de Desarrollo Campesino. CODECA nace en el 92, tiene 30 años ahorita y tenemos presencia a nivel nacional. En Guatemala somos 23 pueblos mayas, están xinca, garífonas y mestizos. Entonces, CODECA aglutina a nivel nacional. Lo primero que te preguntaría, y que puede haber gente preguntándose, que cómo puede existir criminalización contra las personas defensoras de derechos. Perdón, la pregunta. ¿Cómo puede existir esa criminalización a personas defensoras de derechos? ¿En qué consiste esa criminalización? Porque tú has dicho que ha sido perseguida, ¿no? Claro. Sí, la IA consiste en que cuando las empresas transnacionales y el gobierno, o sea, este sistema actual, afecta ahí sí que a los territorios, a los pueblos. Entonces, nos organizamos para defender esos derechos. Ahí es donde empieza la persecución. La estigmatización, empieza las demandas y encarcelamientos y hasta los asesinatos. Del 2018 para acá nos han asesinado a 24 defensores.
Sí, y en el caso de Blanca, ella fuiste encarcelada en el 2014, fue secuestrada, después fue encarcelada y el grupo de contra detenciones arbitrarias de la Organización Nacional de la ONU decretó que su caso había sido de detención ilegal y juzgó, o sea, culpabilizó al Estado de Guatemala y exigió que emprendiera una serie de medidas para resarcir el daño que le hicieron a Blanca y a 2 compañeros más de Codeca que estuvieron encarcelados injustamente. Hay mucha gente no puede concebir que esto ocurra, pero cada vez que viene Ángela, que nos trae aquí a compañeras, sobre todo compañeras que se acogen a esta campaña de Valencia Defensa, hay que explicarlo, ¿no? Hay que explicar los peligros a los que os enfrentáis, Blanca. Claro. Hablamos un poco sobre la situación actual en Guatemala, porque lo estábamos comentando antes, nos decía Ángela, aquí prácticamente no sabemos nada de lo que ocurre en Guatemala, y es cierto, Guatemala no aparece aquí en nuestros medios. Claro. Bueno, la situación en Guatemala o en el contexto, pues se vive una serie de impunidad, de injusticia, y prueba de eso, pues, en Guatemala existe una Universidad de San Carlos pública, que es la única que hay. Hasta esa la tiene cooptada el Pacto de Corruptos. Acaba de haber una elección para elegir el rector de la universidad, pero ha habido una gran impunidad. Cosa igual cuando hay elecciones de gobierno también existe el fraude, ¿verdad?, electoral. Entonces, en este caso es la otra situación también que está pasando, pues decimos el Pacto de Corruptos. Eso te iba a preguntar, Pacto de Corruptos, me lo había apuntado aquí en la hoja para preguntarte. Es un grupo donde está gobierno, el narcotráfico y la oligarquía de Guatemala. O sea, le decimos el grupo organizado que también le llaman CACIF, ¿verdad? Donde están toda la oligarquía de ahí. Ellos son el Pacto de Corruptos porque han sido señalados en cuestiones de corrupción, ¿verdad? Entonces, esa situación se da, por ponerles un ejemplo, en el caso de la pandemia, el gobierno hizo préstamos que dejó endeudado más al país. Si obtuvieron ese préstamo, ayudas, pero jamás llegó a las comunidades o a las personas donde tendrían que haber llegado. Aparte de eso, como la criminalización que hay a defensores de derechos humanos, en este caso también ejemplo como lo que está pasando con fiscales y jueces que por lo menos están haciendo las cosas pegado a la ley, hasta ellos están siendo criminalizados. Otro ejemplo es que el ex procurador de la Procuraduría de Derechos Humanos, pues él ha sido criminalizado solo por pegarse a la ley y él ahorita salió al exilio, ¿verdad? Como también el fiscal de la Fiscalía contra la Impunidad. Entonces, esa es la criminalización que se da en Guatemala. Otra de las situaciones es las privatizaciones o las reformas de ley que están haciendo los congresistas ahorita. Consiste en privatizar lo poco que nos queda, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues la iniciativa de leyes que están haciendo ellos ahorita es la 6065, que busca la impunidad a los centros, busca para que contaminar más el medio ambiente, ¿verdad? La otra también, lo que busca, otra ley que ellos están poniendo es privatizar los ríos y los nacimientos de agua, ¿verdad? Otra es
regular las minas, específicamente Perenco, que es una empresa petrolera que también tiene capital europeo, ¿verdad? Entonces, ellos están haciendo esas leyes para ahí sí que ver intereses de las empresas, ¿verdad? Y también, otra es privatizar los altares y sitios arqueológicos, ahí sí que lo que tiene Guatemala, ¿verdad? Las ruinas de nuestros antepasados, los mayas, que lo cual eso está regulado en los acuerdos de paz. Entonces, pues es lo que quieren privatizar. Y bueno, pues ahí sí que es la situación esa situación de lo que está pasando ahí. Entonces ahí es cuando los pueblos empiezan a organizarse, las mujeres, los jóvenes, y ver por qué ya no se puede más con todo esto que está pasando en Guatemala, la corrupción. Quería preguntar también la respuesta supongo que existirá también en Guatemala, de la sociedad civil. Bueno, estabas hablando que algunos os veis en la obligación casi que, bueno, de tener que escapar y exiliarse, ¿no? Sí, cuando empezamos a defender esos derechos que se están violentando en los territorios, o todo lo que está alrededor de los territorios de los pueblos, es cuando empieza la criminalización hacia nuestras personas, ¿verdad? Como el caso mío que ya se explicaba. Sí, yo creo que al final la situación de Latinoamérica tiene contrastes, y en el caso de Guatemala, que pues acompañando a Blanca durante estos meses he ido conociendo y profundizando un poco más, hay cosas que llaman muchísimo la atención, ¿no? Ella comentaba ahora como esas reformas que extrañan dentro del contexto del claro, caso, ¿no? Que extrañan, o que yo creo que deberían como también hacernos saltar un poco las alarmas aquí, ¿no? O sea, que ella comenta lo de la privatización, las leyes que están ahora promulgando, privatizando ríos, la privatización de los altares y sitios arqueológicos. Entonces, que al final algo que estaba reconocido en los acuerdos de paz que se firmaron ya va a ser para 26 años, pues está que hablaba como el reconocimiento y la protección de los sitios ancestrales, pues ahora están hablando de privatizarlos y terminarían siendo convertidos casi como en parques de atracciones. Y a nosotras, ya lo digo yo, como europeas, pues a veces nos gusta ir ¿no? El viaje, el turismo. Hacerse la foto. Entonces, que no vaya a ser que por esta situación terminemos por nuestros intereses de conocer, pues al final hay algunos que piensan que esto lo pueden mercantilizar. Y lo otro, como frente a la criminalización, que también llama la atención, Blanca comenta de eso, las amenazas a las personas defensoras, algunas que han sido encarceladas, los lamentables asesinatos, pero también ha sucedido una situación particular, y es que se creó la Fiscalía contra el hurto de la energía eléctrica. Entonces, en Guatemala se pusieron de acuerdo el gobierno con las empresas. Entonces, y Blanca hablaba de las privatizaciones. Entonces, frente a un servicio de energía eléctrico costoso, de mala calidad, pues la gente ha optado por resistir y conectarse. Entonces, crearon una fiscalía especial para perseguir estos delitos, y si no estoy mal, han encarcelado a casi 4.000 personas de las distintas comunidades. Entonces es una persecución y una criminalización como en distintos niveles, que llevan a que hoy, 21 de septiembre, pues la gente se haya organizado durante todos estos meses y hoy salgan a las manifestaciones, ¿no, Blanca? Sí, viendo toda esa situación y criminalización en Guatemala, pues sí, lo que mencionaba Ángela, en el caso mío, así han vivido en carne propia los compañeros, y es lamentable porque el sistema o el gobierno tiene cooptado la justicia, ¿verdad? Y entonces, en lugar de perseguir a criminales, siguen a defensores de derechos humanos. Y en lugar de facilitar lo que estábamos diciendo de las conexiones a la electricidad, lo que están haciendo es poner más trabas, ¿no? En vez de pensar cómo ayudar para que sí. Entonces, las empresas transnacionales, y como en este caso de OXA, de ORSA, en Energuate,
es el que tiene más privilegios, o que el Estado le ha dado privilegios, y bueno, aparte de que no pagan impuesto y roban, el Estado les da un subsidio de 90 millones mensuales, que cuando se privatizó ese servicio fue en el año 1996, que empezó la privatización con Unión Fenosa e Iberdrola de aquí de España. Entonces, a raíz de esas privatizaciones traemos arrastrando esta situación de problemas ahí. Entonces, hoy en día el movimiento decide salir a las calles. Está en 4 puntos cardinales en la ciudad capital, donde vienen compañeros que vienen viajando desde 10, 11 de la noche, desde los territorios, que para llegar a la ciudad capital se hacen 10, 8 horas para llegar, ¿verdad? Y ellos se han apropiado de esas luchas, que hay que defender nuestras luchas de nuestro país, porque en Guatemala pareciéramos los pueblos originarios como que fuéramos extranjeros, ¿verdad? Y los extranjeros como que fueran los originarios de ahí, cuando no es así. Entonces, por eso Codeca sale hoy a las calles a ver eso, a posicionarse, las demandas y pronunciarnos en contra de lo que están haciendo. También pasan una columna pasa al Tribunal Supremo Electoral, porque para exigirles que ya viene una elección el otro año, que se haga con transparencia, pues que se respete el sufragio de los y las guatemaltecas, porque la experiencia que nos deja el gobierno de Yamatei es producto del fraude de las elecciones pasadas. Entonces, cómo ellos puedan respetar ese derecho de la población, y ellos están pronunciándose ante eso, ¿no? Es decir, que se espera que esta movilización tenga bastante respaldo. Blanca. Claro, exacto. Hombre, por motivos, por lo que has estado explicando, motivos no faltan para que salga la gente a la calle, ¿no? Y los pueblos originarios, como estaba diciendo. Sí, son esos motivos, y bueno, viendo ya más en Guatemala, pues hay otros motivos que hace también que las injusticias, toda la situación que se está dando, eso hace a que la población se indigna y tiene que salir a las calles, porque si llevamos nuestras demandas a los gobiernos, a este gobierno, lo que hacen, las engavetan, las archivan, y nunca tienen la demanda de las mayorías. Entonces el mismo Estado, el mismo gobierno nos obliga a salir a las calles. ¿Ha habido otras convocatorias similares a estas últimamente, en los últimos tiempos? Sí, como digo, cada gobierno, en cada año están las demandas, pero no las toman en cuenta. Entonces nos obligan a pronunciarnos, porque es la única forma de decir las cosas que está pasando, porque si no es que como pareciera que todo estuviera bien, pero no es así. Por ejemplo, el año pasado, en el 2021, viendo esta situación que ya mencionamos, Codeca pone una iniciativa de ley al Congreso de la República, que lo cual hasta el momento ni siquiera le han dado la primera lectura, ¿verdad? Entonces viene como, no es de beneficio de un sector poderoso o de las empresas, pues simplemente las archivan. Y cuando son leyes que les benefician a ellos, les dan de urgencia nacional, esas sí las pasan luego. Entonces nosotros, los pueblos salimos a las calles, nos pronunciamos, protestamos, pero tenemos también las propuestas y decimos, bueno, esto es la iniciativa de ley que beneficia. Por ejemplo, esa iniciativa es para nacionalizar todos los bienes y servicios públicos o básicos. Entonces está ahí, pero esa iniciativa ni siquiera la han leído, pues. Claro, te iba a preguntar si esas movilizaciones anteriores cuentan con el respaldo. No te voy a preguntar por esta, por la diferencia horaria y porque no sabemos cómo irá, pero normalmente hay respaldo en las calles de estas convocatorias.
Bueno, sí se anunció desde el lunes, el movimiento hace comunicación y se anunció de la actividad para el día de hoy. Sí, alrededor, en estas actividades salen alrededor de 100,000 campesinas, entre campesinos, universitarios, académicos. O sea, como en Guatemala somos pluricultural, entonces es alrededor de 100,000 compañeros y compañeras que están en las calles. Que sí que se respaldan estas convocatorias, eso es mucha gente. Claro. Es en 4 puntos, donde sale del norte, del sur, del occidente, entonces son 4 puntos que hay ahorita en Centro Norte, Obelisco, el Trébol y la parte del altiplano. Si quisiéramos tener información o saber lo que ocurre en Guatemala o lo que va a ocurrir con esta convocatoria, ¿hay algún sitio en la red que podamos visitar? Claro, sería pues invitar o informar para que se vea o se visibilice la actividad del día de hoy, que Guatemala está en las calles. Está Radio Victoria, La Voz de los Pueblos, ahí lo pueden buscar y ahí hay mucha información. Sí, yo creo que eso sí, Radio Victoria está en Facebook y también creo que hay canal en Twitter. Y o sea, que Blanca no lo ha dicho, pero hay una frase que me gusta mucho que ella la dice, y es que al final ellos han decidido comunicar porque no le van a dar noticias a la prensa canalla. Entonces han venido trabajando y han creado como su propio espacio de comunicación. Entonces, pues sí se puede seguir Radio Victoria para saber qué está pasando hoy y bueno, y en toda esa realidad de Guatemala que no nos llega, porque parece como un silencio informativo de lo que sucede en este país. Así es, no nos llega nada de información, a no ser que pase algo extremadamente grave, entre comillas, ¿no? Blanca, Ángela, se nos va acabando el tiempo y no queremos tampoco que se quede nada por decir, así que os dejamos que incidáis, que añadáis lo que creáis conveniente, sobre todo a ti, Blanca, que tienes el micro para ti, para lo que quieras. No, pues, como dije, agradecer y bueno, pues, invitar a las personas que escuchan, investigar un poco, bueno, ya mencioné en Radio Victoria, está la página de Codeca Guatemala también, ¿qué es lo que realmente está pasando en Guatemala? En un país de Centroamérica, en este caso Guatemala, pasan muchas cosas que se quedan en la impunidad, que hay impunidad, hay injusticia, hay criminalización, pero claro, no sale al resto del mundo de lo que está pasando. Entonces, es por eso que nosotros los pueblos nos hemos organizado y también lo que dije, tenemos propuestas que ha salido de los territorios, porque esta situación en Guatemala ya no se puede vivir, ¿verdad? Entonces tenemos propuesta que le estamos apuntando al Estado plurinacional. Entonces esa es nuestra lucha para lograr así el buen vivir a través del Estado plurinacional. Ángela. Bueno, yo también así un poco de publicidad, y es que pues para poder conocer un poco más y acercarse a los testimonios de Blanca y de las defensoras que este año nos están acompañando desde el programa, desde Valencia Defensa, estamos organizando una serie de actividades. Entonces pues también nos pueden seguir en Twitter, sobre todo, que estamos informando de las distintas charlas, conversatorios y actividades que estamos realizando. Creo que es una oportunidad interesante escuchar de primera voz esos testimonios de resistencias y de propuestas que tienen las personas defensoras y que nos acompañan durante estos meses aquí en Valencia. Así es, creo que pronto volveremos a hablar de Colombia, ¿no, Ángela? Sí, esperamos a ver si en 2 semanitas por aquí está la compañera que está acogida para que nos cuente también desafíos, retos y lo que está sucediendo tristemente, porque la violencia no cesa en el país. Pues lo vamos a dejar por aquí, agradeciendo como siempre la presencia aquí en Lliure Directa en Radio Clara, tanto a Blanca Actun, compañera guatemalteca, compañera de Codeca.
Sí, miembro de COEC. Defensora de Derechos Humanos y de la Madre Tierra. Y Ángela Pedraza, compañera de Valencia Defensa. Muchas gracias, como siempre. Bueno, moltes gràcies. Gràcies. Salut, hasta la pròxima. Lliure Directe, Ràdio Clara. I nosaltres seguim de seguida amb més espai d'entrevistes així, al Lliure Directe de Ràdio Clara. Sembraremos